Encuestas está sabroso, como diría Luis Delgado Aparicio. Así es. Hay de todo tipo y para todos los gustos, pero la última es la de Datum Nacional, que da este resultado sobre el que hemos informado hace ya 48 horas, pero que todavía no ha sido exhaustivamente analizado, y es lo que queremos hacer con Fernando Tuesta. La información es la siguiente. La encuesta Datum de nivel nacional da a Fujimori 39.6%, a Alejandro Toledo 25.2%, a Alberto Andrade 10.4%, a Luis Castañeda Locio 7.9%, al Partido Aprista 2%, a otros 1.7%, y a no sabe, no opina o no contesta 8.8%. Ese es el total a nivel nacional. Pero si uno distingue entre Lima y el interior, la diferencia es interesante. En Lima, Fujimori tiene 40.7% y 38.9% en el resto del país. Toledo en Lima tiene apenas 20.5%, pero 28.1% en el resto del país. Detengamos ahí por el momento. De lo que se desprende claramente, y el propio Alejandro Toledo lo señalaba hoy día entusiasta en una conferencia de prensa realizada más temprano, es que el apoyo que su candidatura recibe en el interior es mayor que en Lima, y sustantivamente mayor, decía él. Incluso adelantaba misteriosamente algún resultado, alguna información que dice poseer, me imagino que restringida a determinada área del interior del país, donde él ya estaría primero, por encima de Alberto Fujimori. Este entusiasmo, por supuesto, no es compartido por otras candidaturas de oposición, en particular la de, por ejemplo, Alberto Andrade, quien ha hecho hoy día declaraciones a través de Michelle Ascueta. Ascueta ha dicho que criticó el hecho de que los sondeos de su agrupación tengan al alcalde Andrade en el segundo lugar con un 20% de las preferencias del electorado, inmediatamente después del ingeniero Fujimori, y dijo no creer en absoluto en los resultados de las encuestas que le dan el segundo lugar a Toledo. Criticó a las demás agrupaciones, además, las cuentas que aspiran a llegar a la presidencia, el hecho de que no tengan organización, dijo, ni bases, ni propuestas, y reiteró que la única alternativa real en su concepto es Somos Perú, pues los demás solo intentan ser grupos caudillistas. Señaló, por ejemplo, que la diferencia entre Somos Perú y Perú Posible es que el primero ha demostrado tener un equipo serio, mientras todos los demás no. Y no es que esté despreciándolos, dijo. De modo que no tenemos un panorama en el cual podamos decir que todos creen en la misma encuesta, ¿verdad? Bueno, como tú dices, hay para todos los gustos. La última encuesta CPI es fechada, trabajo de campo, los días 8 y 9. Y según tengo entendido, la de Datum es 10 y 12. La diferencia es grande, ¿no? CPI da casi 43 a Alberto Fujimori, a Alejandro Toledo 15%. Entonces hay una diferencia marcada, pero lo que interesa acá es obviamente las tendencias, ¿no? Y las tendencias efectivamente muestran un claro y persistente ascenso. En el caso de Datum, un salto ya realmente importante en la intención de voto nacional y evidentemente en Gran Lima, que colocan en un presunto escenario, yo creo que imprevisible. Las candidaturas que
ostentaron en algún momento una primera posición meses anteriores, han entrado en declive ya hace varios meses. Y es evidente también que la estrategia de Toledo, más las circunstancias en que aparece en un segundo lugar, lo han beneficiado. Y no digo que las circunstancias solamente por el azar lo han beneficiado, sino que obviamente ha tejido una estrategia electoral que le resulta pues evidentemente exitosa. ¿En qué consiste esta estrategia electoral de Toledo? ¿Cómo la ves tú? Yo creo que Toledo, bueno, que es además el candidato presidencial después de Fujimori, el más experimentado en líderes presidenciales, porque él es el candidato que va por segunda vez a una elección presidencial, se dio cuenta que la vez pasada su posición, su buena posición inicial de intención de voto, le valió en realidad una contracampaña que desde su punto de vista fue exitoso y que permitió que se redujera su votación a cerca del 4%. En esta oportunidad es conocido que la campaña del gobierno, los opositores a Andrade, tuvieron singular éxito a lo largo de casi todo el año 99. Y creo que hay una búsqueda del, digamos, potencial voto opositor que ha ido pasando de Andrade a Castañeda, de Castañeda a Toledo. ¿Pero por qué ha ¿Pero por qué lo ha podido recolectar? ¿Por qué lo ha podido recolectar? Creo que por dos razones. La primera de ellas es porque quizá la alternativa a Toledo le resulta más creíble. Él personalmente aparece con una postura de ganador, una postura personal distinta, pero además porque creo que esto se da en el último tramo de la campaña. Asumamos que el gobierno realizó una contracampaña efectiva contra los dos anteriores. Creo que a estas alturas ya no le resulta, digamos, no tiene los mismos resultados con Toledo, digamos, asumiendo que la contracampaña contra Toledo es más o menos del mismo corte de los dos anteriores. En ese punto para que continúes. Para terminar simplemente la última El 52% de los encuestados cree que Toledo tuvo vínculos con CLAE. Eso no le quita su subida. No, pero es que creo que muchas veces partimos de un elemento que puede ser importante para nosotros y quizá para decidir nosotros, digamos, una postura política, y que no necesariamente es así en la opinión pública. Por ejemplo, se dijo que lo de las firmas pudo haber afectado al presidente Fujimori. Algunos encuestadores dicen que no. Se dice, por ejemplo, que lo del Profam iba a beneficiar al presidente Fujimori y no necesariamente fue así. Esto es, los hechos políticos no tienen necesariamente que tener un impacto y una modificación de la intención de voto de un sector de la opinión pública. Probablemente sí, en otros... En ese escenario, cuando lo que previsiblemente va a generar un movimiento en cualquier sentido no ocurre, y no ocurre, como tú bien señalas, en 1, 2, 3 y hasta 4 instancias, suele estarse ante un mapa electoral definido, con sus límites claramente establecidos. ¿Qué límite no estaba establecido que ha permitido el auge de Toledo? No necesariamente definidos. Mira, si uno observa los movimientos de la opinión pública a lo largo, digamos en el largo plazo, uno se da cuenta de dos cosas. Uno, que si bien es cierto, había una aprobación hacia la gestión del presidente Fujimori, durante mucho tiempo, por lo menos entre el 96 y el fin del 98, su intención de voto era relativamente bajo. Creo que la estrategia del gobierno, si es así como, digamos, se ha planteado muchas veces, tenía algunas patas, que era trabajo de medios, trabajo organizativo y de persuasión personal del presidente Fujimori. Esta tuvo éxito en contrarrestar al primer opositor importante, que era Alberto Andrade. Pero si lo llevó a 60... No, en enero del año 99, que era todavía el preludio del triunfo del triunfo de Alberto Andrade en la reelección a la alcaldía de Lima, en ese momento era su mejor momento, su mejor momento.
había un trabajo evidentemente de demolición en cuanto a su imagen. Yo creo que, y en esto es creo importante, sobre los candidatos opositores ha habido más una contracampaña que una campaña a favor del presidente Fujimori. Yo respeto tu trabajo, pero- Espera un momentito. Yo no entiendo, Fernando, por qué le atribuyes tú a la contracampaña hipotética del gobierno más que a los propios errores de Andrade. No, en tu análisis ellos el no han resultado de cometido solo lo que ha No, ocurrido. no, obviamente existen elementos que se combinan, y tú lo has señalado, Jorge, que es a los errores. Ahora, ¿qué tipo de errores uno pudo haber encontrado? Digamos lo siguiente, vamos a ponerlo igualmente a lo largo del 99, que creo que es el año clave para entender la caída de Andrade. Caída que no va a poder recuperar ni él y difícilmente alguien, porque la caída en la intención de voto tiene un efecto también inercial que difícilmente alguien logra recuperar. Es decir, por ejemplo, si hubo un sector de la opinión pública que tenía intención de votar por Andrade y luego cambia su voto, No regresa. no regresa. Y ustedes ven claramente eso. En el año 99, la aprobación de la gestión, porque en ese sentido sí es comparable con Fujimori, porque tiene una gestión pública, la aprobación de la gestión pública de Andrade en el año 99 descendió ostensiblemente. Y uno puede decir, ¿qué evidencias de hechos y empíricos podríamos observar que daban cuenta que efectivamente la gestión de Andrade tuvo tales errores que justamente permitieron caer? ¿La gestión edilicia o la gestión de candidato? Edilicia, Ok, básicamente, porque él buena como diferencia. candidato se presenta recién Esta en distinción me parece octubre. completamente artificial. Es decir, cuando preguntas por la gestión de Andrade, estás preguntando por la persona. Andrade no puede distinguir entre su función como alcalde y su función como candidato. No. Cuando Andrade cae porque el razonamiento, porque cae todo él. El razonamiento, claro, pero el razonamiento, eso es claro. Justamente, pero el razonamiento es él como alcalde, la aprobación que tiene la gente sobre su gestión disminuye ostensiblemente. Como gestión, como intención de voto también cae. Según De la tú, misma ¿su manera caída se como explica por su gestión como alcalde? las gestiones públicas en general van a ser dependientes de la intención de ¿Dónde voto, ubicas, que Fernando, generalmente el es punto de mayor, quiebre? obviamente, que su... En los 12 meses del año pasado, ¿en qué momento es que Andrade pierde más puntos? 7 puntos que los pierde después del 28 de abril, que es el paro nacional que él apoyó. Yo no le atribuiría esto como, Pero como un inmediato solo es correcto. hecho, ¿no? Una hipótesis que yo voy a, simplemente para conversarlo. Yo creo que después del trauma del 90, y ya hasta antes, el contacto con los partidos políticos quema. Eso mató a Vargas Llosa. Desde ahí, digamos, los candidatos populares han sido candidatos que no han tenido contacto con los partidos políticos. Entonces, una hipótesis podría ser que Andrade, por su acción en el último año, fue visto como un aliado de estos diablos. Y entonces, en esa misma medida, el personaje Andrade, que era alcalde, digamos, trabajador, humilde, nuevo, la imagen del político peruano, que es el único que prende, es la imagen de Belmont, la imagen de Fujimori, se vio envuelta en una alianza con, entre comillas, el APRA, la izquierda, y el tipo cayó. ¿Tú crees que eso es posible? Sí,